Pues muy bien, muchísimas gracias. Quiero presentar a todos nuestros amigos que nos van a ver en un ratito. Vamos a subir este video en el Facebook de Timón Educación. Quiero presentarles al señor José López Tejera. Él es el director general de Librería Científica en Veracruz. Con Pepe López, como yo le digo de cariño, me une una gran amistad de muchos años. Hoy en día puedo decir que es una de las personas que tiene un gran compromiso con la industria del libro. Creo yo, así como existían esos viejos boticarios que uno entraba a una farmacia y realmente conocían la fórmula y podían recomendarnos algún medicamento que nos pudiera ayudar. Yo creo que Pepe es de esa generación que cuando uno llega a su librería, que además los invito a que entren a Google, Librería Científica Veracruz, van a encontrar un lugar maravilloso, pero una persona que tiene un amor a los libros impresionante. Pepe les puede recomendar un libro de medicina, pero también un libro de preescolar. Pepe les puede recomendar un libro de literatura, y si el libro lo enamora, él se personifica, él de repente se vuelve un pirata, él va a las escuelas, le gusta hacer cuentos con los niños, le gusta llevar los libros a las escuelas, tiene un programa precioso de ferias de libro, es una persona incansable, lo admiro mucho y no porque él esté en este momento con nosotros, siempre se lo he dicho, admiro lo que hace, admiro su trayectoria, así que le agradezco que nos acompañe en esta charla que tenemos hoy. Bienvenido, Pepe. Gracias, Pepe, y gracias a todos. Y quiero presentarles a ustedes a Paulina Castro. Paulina está con nosotros en Timón Educación, en la parte académica. Ella nos ayuda en la parte de capacitación, de formación, de consultoría. Y ella recientemente viene desempacando de Buenos Aires. Ella está terminando una maestría en educación. Y esta parte de convivencia escolar es algo que nos ha apasionado también. Y le pedimos a Paulina que acompañara a nuestro autor en la redacción, sobre todo en la conducción del libro, en la revisión de lo que íbamos escribiendo, que ahorita les vamos a platicar. Y bueno, ahora sí, quiero presentarles a Jonathan Rose, un buen amigo de Timón Educación y el autor de esta novela que vamos a dar a conocer este jueves 4 de junio a las 4 de la tarde, Gato y Lobo, una historia basada en hechos reales. John, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Muy bien, pues John ahora se encuentra en su país. Él nace en Canadá, en Toronto. Ahorita va a Paulina a platicarles un poquito de él. Y bueno, dado esto que estamos viviendo en todo el mundo, Jonathan ya está ahora, viene a México. Yo creo que la mayor parte de su tiempo está en nuestro país, pero viendo que tenía que regresar al suyo, se fue un ratito también a estar en casa, pero desde allá, desde Toronto, y desde allá estamos haciendo esta transmisión. Así que vamos a irnos paso a pasito. Le voy a pedir a Paulina que les platique un poco de Jonathan. Adelante, por favor. Tenemos también un video ya preparado para ustedes con toda la biografía pues de John, para que lo conozcan un poco más, para que lo conozcan más de su trayectoria. Nada más adelanto eso, que sí que es canadiense, pero lleva muchos años viviendo en México, más de 10 años en México, y después estuvo también viviendo en Argentina 2 años, en diferentes partes del país, Puebla, Ciudad de México, Quintana Roo. Así que bueno, y ha viajado por todo el mundo, pero sobre todo por Latinoamérica, Bolivia, Perú, Ecuador, bueno, diferentes partes. Entonces creo que tiene una pasión por contar historias universales, y esta es una de las historias que le llegó a él pues de voz de la propia persona que lo vivía, de la maestra. Y tenemos unas preguntas muy interesantes que nos está compartiendo Pepe. Así que bueno, nada, le cedo el micrófono otra vez. Virtual. Muy bien, somos los Pepes, Pepe 1, Pepe 2, o Pepe Güero y Pepe Moreno, como ustedes nos quieran ver. Y no, finalmente, la historia de John es muy bonita. Es una historia que también, a lo mejor la historia de John debería ser una historia latina, porque él nace en un barrio pues peligroso allá en Toronto, y vive algunas historias complejas. John, si nos platicas tantito de tu trayectoria, te lo vamos a agradecer.
Pues, pues muchas gracias primero por esta invitación, por esta entrevista. Estoy muy feliz para explicar, practicar sobre una novela que ya escribe como hace meses y ya finalmente ya está vivo. Eso es una copia. Y sí, pues por las historias de mi juventud, pues para mí yo nací en un barrio como, sí, poco pobre, peligroso, así, pero más importante para mí es un barrio tan multicultural. Y eso fue una cosa, fue muy importante para mi juventud y también para mi vida ahora mismo. Y también ese creo es un reflejo de las cosas muy tensos en Estados Unidos con este asesinado de un hombre negro de la policía y hay muchas protestas en todos los Estados Unidos ahora mismo. Y creo que una cosa muy importante, muy crucial, es que multiculturalismo en Estados Unidos no es una cosa para mí, en mi impresión, y también conozco Estados Unidos muchas veces, que no es algo muy importante por las personas allá. Como es mucho división y obviamente podemos ver, especialmente ahora mismo con Donald Trump, el presidente, es división. Y él dije claramente, ese multiculturalismo es un problema de Estados Unidos. Él dice eso en un discurso. Y para mí personalmente, no acuerdo eso. Para mí creo que multiculturalismo es su solución que para muchos problemas. Eso es la razón de mi juventud. Hay gente de muchas etnias, raíces de eso. Para mí estoy acostumbrado de así y eso es una razón que viaje muchos países en Asia, parte de Norte de África, Europa, todo. Y también la mayoría de mi tiempo es en Latinoamérica. Y creo que mi amo de multiculturalismo es un parte muy grande. Entonces, y para mí eso es un parte de mi juventud y también de cuando estoy ahora mismo en adulto, porque por el multiculturalismo, para ser con personas de otras culturas, eso está importante ser cómodo con eso. Y por eso tenía posición a escribir esta novela. Se nos fue Pepe, el Voy otro a hacer Pepe. una pausa, John. Sí. El señor López se desconectó. Ya está entrando nuevamente. Mm. Ya estamos aquí, ya está otra vez el señor López. Perdón, no sé qué pasó. No te Créeme, preocupes, aquí no vi seguimos. nada, disculpen. Estaba hablando John del multiculturalismo y de cómo Sí. veía él la situación y su experiencia en estos viajes que ha tenido, sobre todo en América. ¿Lo escuché? Sí. Perfecto. Muy bien. Pues sí, efectivamente la historia de John se basa en esta oportunidad que la vida le ha dado. No han sido viajes de placer, sino han sido viajes hechos, estructurados para conocer nuestras raíces, nuestras culturas. Y ha sido muy interesante cómo lo ha hecho. Es así como lo conocimos en México y como él bien lo dice, en Timón Educación, que tú sabes que es un sello editorial joven, tenemos 3 años, hemos empezado a editar diferentes temas, pero mucho hemos encaminado hacia la parte social. Tú sabes que hemos editado libros de acoso escolar, tenemos un programa de educación socioemocional y lo que estamos editando tiene mucha relación con temas sociales. Y este justamente es uno que encontramos. Te quiero platicar, Pepe, que en un viaje de trabajo, en una conferencia que estuvimos dando, a donde había psicólogos y maestros de literatura de español, una maestra se acercó conmigo, me contó esta historia, nos fuimos a tomar un café y yo no paraba de escucharla. Yo veía su rostro, sus ojos, lo que transmitía ella y le dije, oye, esto tiene que ser contado. Y me explicó la problemática por la que nunca lo escribió. Me dijo que había ella tenido, bueno, un gran impacto ante la situación y que ella prefería contar la historia y nos pedía que si la podíamos escribir. Estuve buscando con quién la debería de hacer y pensé que con Jonathan era la persona indicada. Ellos se conocieron y finalmente fue cuando él encontró la riqueza de haber escrito la obra. Te voy a pedir a ti, Pepe, si me haces el gran favor.
tú que ya viste el libro, tú que ya lo leíste, que puedas hacerle pues esta entrevista a John y puedas hacerle las preguntas que tú consideres. Y ya el jueves nuestros amigos que nos están viendo podrán ver la presentación completa del libro. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, gracias por la oportunidad. Ya leí la novela, sí la estuve leyendo, no una sola vez, la leí varias veces. Obviamente me impactó, pero bueno, más que platicar la novela, yo quiero enamorar a la audiencia para que la lean finalmente. Y al leerla, que obviamente entiendo que es una novela de la vida real, aquí lo que se trata es de dejar un mensaje a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, a partir de esta novela. Gato y Lobo. Algo que me movió un poco el piso fue el hecho de que esta novela, lejos de llamar a los personajes por sus nombres propios, ¿verdad? Toda la novela la manejan con estos apodos. Y la novela se desarrolla alrededor de estos dos personajes que realmente son Clara y Ramón. Por cierto, no son un invento, ni nacen de la nada. Hablan de las personalidades de cada uno de ellos, de ambos protagonistas. Jonathan, ¿podrías describirnos a grosso modo ambas personalidades? ¿Por qué Gato, Clara, y por qué Ramón, Lobo? Pues para mí, cuando la maestra me digan la historia de Gato Lobo, entonces yo no podría creer originalmente que eso es de separar. Está un poco mal su internet. Esperemos que regrese la señal o será inestabilidades nuestras. Sí. Personalidades que extensiones de sus personas, entonces no podría tener uno sin otro. Y creo que es posible por ese tipo de personalidad. Es probable mucha gente, quizá la mayoría de gente, tiene como otras formas de sus personalidades. Pero esa historia es un ejemplo que hay como un ejemplo pues muy claro que es una manifestación de otras partes de personalidad. Se existe y existe como tan profundo que otras personas están diciendo como ese nombre, Gato y Lobo, en lugar de Ramón y Clara. Y creo que es como una hiperrealidad por esos personajes y personas. Eso es muy interesante para mí, porque cada palabra de Lobo, por ejemplo, es una palabra de Ramón tampoco. No es una persona diferente, igual que Gato de Clara. No, es imposible para separar esos personajes, pero sí, creo que es así. Es muy interesante, te dije, no creí, es como no posible, no sabía, no conocí a una persona así cuando estaba en la escuela, pero fue así. Son personalidades distintas, pero parecieran como imanes que polos contrarios y se atraen, ¿sí? Se necesitan uno al otro. ¿Qué tema toca esta novela, Jonathan? ¿De qué estamos hablando cuando leemos esta novela? Por este tema, ¿por qué fue basada de hechos reales? Eso se fue de mi marco, eso es mi fundación, eso es de como un tema, eso es de cuando, para mí, para ficción, por ejemplo, eso es de cuando tienes como un moral o un punto de la historia, ok, quiero decir entonces voy a manipular mis personajes para hacer las cosas que el resultado como en el final tenía en mi mente. Pero en esta historia no tenía un moral, no tenía un punto, no tenía una cima de como la montaña de la historia. Entonces, por la tema, creo que no hay. Ese es el tema de la historia, es realidad. Ese es como la tema, es como estos personajes existan y entonces sus decisiones, sus acciones se resultan pues como el final de la historia, pero también es como una causa y efecto.
eso es realidad. Eso es como si vas a hacer algo, hay una consecuencia o resultado, pero quién sabe qué es hasta tú haces qué cosas que es necesario. Entonces, por la tema, creo que la tema no creí, no es mi creación, no inventan, pero la tema después, creo que es una historia sobre la realidad de los jóvenes, los estudiantes. Creo que es una realidad, mucha gente quizá no es tan cómodo, por eso hay como imagen de las vidas de la juventud, y entonces esta historia quizá es como otro ejemplo de esta imagen. Entonces, como me imagino, hay mucha gente, dice como, no puedo creer que hay gente como 16 años, 15 años, están viviendo como así. No inventas, no es así, pero es así. Y este es un ejemplo, y creo que eso es muy muy importante, porque eso es como, pues, la tema es como, ojalá, que podría abrir las mentes de gente que van a leerlo. Ok, la novela está narrada por la maestra de literatura. Esta maestra de literatura conoce, por supuesto, en el salón a estos personajes. Ella no es la tutora del grupo. Al referirme a la tutora, por si no quedara claro, es ese maestro que dentro de todos los maestros que le dan clase al grupo, es el que se encarga de dar un seguimiento en lo personal a los alumnos y el servir de un apoyo, a veces hasta moral. No sale de lo académico y entra en una parte personal muchas veces. Es complicado porque como alumno es difícil que te enganches con un maestro. Realmente lo tienes que querer, lo tienes que llegar a apreciar mucho para poder compartir con esta persona tus sentimientos, tus aciertos, tus faltas, ¿sí? Y esta maestra realmente, como te lo comento, no es la tutora del grupo y sin embargo toma este papel con gato y con lobo. ¿Por qué se llega a dar esto? ¿Qué es lo que detona que esta maestra de literatura se enganche con estos dos personajes? Eso si quieres, bueno, no, si tienes, Sí, si quieres compartir algo, si quieres yo lo comparto pedagógico, vas adelante. Sí, quería decir por eso, creo que el perspectivo por academia y eso por las maestras, creo que Paulina tiene un perspectivo, perdón, ese es con más detalle que el mío. Entonces creo que por esa pregunta ella puede responder mejor que yo, en mi opinión. Responder, oye. Responder, perdón. No, nada, es que fueron de las cosas que estuvimos platicando y debatiendo también, porque una cosa que nos parecía muy importante era la parte literaria y contar la historia, pero también darle un sentido pedagógico y también dar herramientas. Entonces, primero que así fue, o sea, fue muy real. En realidad la profesora daba clases de biología. Yo nace la adaptación a la literatura para que fueran parte de la historia y después contar por ahí con otros personajes y hablar de otras novelas universales. Pero la profesora nos dice que para ella era muy importante que si bien trataba desde su tema muy en general la educación sexual muy a grosso modo, ella sí trabajaba mucho la parte emocional con sus estudiantes y les ponía mucho énfasis en la importancia de pues del vínculo que generaban con la otra persona, de quererse a sí mismos, del amor propio, de lo que significaba el amor más allá de la educación sexual o el sexo o los órganos o tal. Entonces, creo que esta maestra, por el trabajo que hacía ya en el salón de clases, logró generar esa empatía que tú dices y ese vínculo, que es vital realmente también para la labor docente, porque bueno, ahí se abren otros canales de comunicación, ahí se comparten otras cosas. Entonces la maestra, no, quizá con su fin sí de tener esta cercanía más con sus estudiantes, habla estos temas, los abre, y entonces Clara se siente cómoda acercándose con ella y contándole a ella la situación que vive. Ok, pero realmente aquí pareciera al revés. Algo nota la maestra en Gato primero y luego en Lobo, que
aparte termina dándose cuenta que hay una afinidad entre ellos que al principio no se nota y luego la descubre, pero ella es la que termina cayendo en esas redes de la curiosidad primero, ¿sí? De entender a estos dos personajes, y luego esa curiosidad obviamente cambia a un sentimiento de atracción y de querer ayudar, porque sí comienza a ver que esas personalidades, aunque son personalidades, dices gato, es un animal independiente, ágil, lobo, habla de un ser fuerte, poderoso, que vive en manada, pero al final cada uno tiene sus lados fuertes, pero también sus lados débiles, ¿no? Y cómo en la novela esto se va dando y se van descubriendo. Y bueno, creo que esto al final termina siendo el detonador para que esta maestra caiga y se enganche con estos dos personajes, ¿no? Es bien ¿Sí es interesante así? la lectura, bien interesante la lectura que haces porque precisamente también era un arquetipo de profesor y cómo justamente una parte importante del libro era esta como dificultad o este doble diálogo que tienen los mismos profesores ante la realidad que están viendo, el me involucro, no me involucro, qué significa que me involucre, hasta dónde me puedo involucrar, porque ellos estando y pasando tanto tiempo con sus estudiantes, claro que se dan cuenta de las dinámicas que hay, de lo que pasa, quién está saliendo con quién y tal, y hasta dónde puede o no puede. Entonces era súper importante y está muy interesante que lo hayas subrayado mucho y que lo hayas tomado porque era parte de ese diálogo, de decir qué está pasando con los profesores que están asistiendo esto y que están viviendo esto que vivió la profesora, hasta dónde. No sé si quieres completar. Cuando platiqué con la maestra, porque yo soy la primera persona que hace contacto con ella, y cuando ella me narra, le digo, bueno, ¿qué quieres que contemos? Aparte de la historia, que ya de por sí es desgarradora. Dice, es que quiero situar a los profesores en su contexto. Quiero decirles que se deben de atrever también, porque tenemos una línea muy delgada. O sea, nosotros como docentes tampoco podemos entrar a una vida personal. Podemos sugerir, podemos recomendar, pero también tenemos que tener mucho cuidado en la parte social, porque allá afuera pasan muchas cosas. Actualmente podemos hablar de narcotráfico, podemos hablar que hay, desafortunadamente hay mucha violación en todos los sentidos, la agresión a la mujer, todo lo que ya sabemos. Me ponía un ejemplo muy real hace poco. Si seguramente uno de los profesores que vivió la tragedia de Torreón, Coahuila, cuando este niño quita la vida y se termina quitando la vida, yo creo que más de un maestro supo que pudo haber pasado y a lo mejor lo pudo evitar, pero hay una sociedad que no nos permite. Eso le pasó a ella. Ella quiso ayudar, pero también entró en pánico. Seguramente también te atrapó el momento donde ella enfrenta al lobo y le dice que ya ha descubierto lo que pasó con Clara. Y cuando Lobo la enfrenta a ella, la desarticula, la desarma, y ella tiene miedo de haberlo enfrentado, porque además Lobo tiene una personalidad impresionante. Ella me dice, créeme que sentí miedo, me sudaban las manos, temblé cuando lo enfrenta, porque además es un joven que no parece de su edad, tiene esa personalidad, pero además tiene una inteligencia. Cuando la enfrenta y le dice, esta charla la tienen que escuchar mis padres, es más, debería estar la directora, es más, se La va directora. inclusive hasta otros niveles educativos. Eso dice a cuántos maestros no nos desarman. Por eso la novela tiene que ser leída por maestros, por docentes, por pedagogos, por psicólogos, porque esto está pasando en algún lugar del mundo ahorita en este momento, ¿no? Perdón que me haya metido, pero esa parte del contexto con las docentes es algo que quería la maestra y que Jonan le encontró muy bien a la narrativa. Supo entender lo que ella quería transmitir y es eso, es un SOS a los maestros para que juntos apoyemos, para que juntos ayudemos. Fíjate que nada más hago un espacio ahí, porque he leído muchas novelas sobre acoso escolar. Hay muchísimas novelas. Y todas estas novelas que he leído,
desafortunadamente han terminado mal porque no ha habido el involucramiento de los maestros. Yo entiendo que los maestros al final son profesores como tal, o sea, educan nada más, y más que educar, dan una clase y listo. El problema es que cuando eso sucede y tú estás frente a alguna situación que detectas y no actúas, pues esto sigue su camino, ¿no? Y algo de eso tiene que ver con la siguiente pregunta, porque entendiendo que ambos personajes son tan distintos, pero también tan parecidos, ¿por qué nombrarlos por sus apodos? Y a lo que voy es que los maestros en la novela, y está bien claro, los llaman por sus apodos. Clara es gato, ¿sí? Y Ramón es lobo. O sea, y así los llaman. Es más, están en una sala de juntas los maestros, están hablando de ellos y dicen gato y lobo. ¿Cómo es posible? Esta situación, ¿consideras, Jonathan, que puede detonar o exponenciar la personalidad de cada uno? O sea, al final les estamos dando, al permitir llamarles así, que sus personalidades crezcan. Por los nombres es algo interesante. Para mí, yo recuerdo cuando estaba en secundaria, tenía amigos, me imagino que tú tenías también, como amigos con los nicknames. No sé en español de Apodos. nickname. Apodos. Apodos, sí. Y yo recuerdo también, las profesoras dicen los estudiantes de sus apodos. Pero creo que por apodo es solo así, es superficialmente es un nombre, pues gato, lobo, así. Pero creo que, o como de cualquier apodo que gente que tiene. Pero creo que ese gato lobo es más que apodo por eso, porque pues dije antes, es como su representación de parte de sus personalidades. Pero también creo que los profesores podrían verlo. Entonces es natural, dice eso por gato o lobo, porque físicamente sus acciones es un reflejo de eso, es de gato, de como tipo de movimientos, como de perdón, no recuerdo, los contacts, los Lentes de contacto. lentes de contacto, de así, y por lobo, su barba, su físicamente, ojos, así. Entonces, es una situación por esos estudiantes particularmente, individualmente a ellos, sus apodos es como un disfraz, es como estilo de su pelo, es más que apodo por ellos. Por ellos específicamente, por eso la historia es así, porque esa historia es muy único. Entonces yo tenía un montón de apodos en mi vida, pero ninguna es como que fuerte que aplica como gato o lobo. En un humano no podría imaginar a tener un apodo como así, pero me imagino hay gente más que gato y lobo que tienen apodos que son muy como reflejo de sus subconsciente, no sé qué, sí, ¿Qué? subconsciencia. Entonces, por así, creo que el gente afuera podrían verlo en ellos, de gato y lobo. Es como algo quizás espiritual o así, porque no es común a tener un apodo que potente como gato y lobo. Que te suba. Clara o Gato tiene una independencia extraordinaria. Es un personaje que puede sobrevivir aislada, alejada de su entorno. La conducta de Gato, ¿consideras tiene que ver como un resultado de su entorno familiar? La novela lo platica, pero yo te pregunto a ti después de la experiencia con la profesora, ¿crees que el entorno familiar influyó en la personalidad de Gato? Me imagino que del impacto de su familia de gato, de como creación de gato, probable es gigante. Pero también creo que eso pasara sagrado. Y porque no sabía, y tampoco la profesora sabía,
es exactamente los detalles de su familia, además de los pocos detalles que incluye en la historia. Entonces no sabía, entonces no podría cantarme esos detalles y por respeto por Gato, por su familia también y por la historia, por la tema de realidad, no quería inventar o como no quería incluir especulación de su vida antes escuela en la casa, no quería, porque yo pensaba que si voy a inventar, estaba pensando cuando formando el marco de la historia, estructura así, estaba pensando, pues podría inventar toda la historia de familia, su mamá, esas cosas, pero y fue haciendo por como 5 minutos en mi mente. Entonces, después 5 minutos, no puedo, porque si voy a hacerlo, inevitablemente voy a cambiar la historia. Voy a cambiar qué es Gato, voy a cambiar Clara, voy a cambiar todo. Entonces, no quería, por el respeto, solo las cosas que sabía de su familia, yo incluí. Y si no es en el libro, no sabía. Ok, y en el caso del lobo, pues Lobo es un adolescente fuerte, guapo, destacado con su manada. Siempre está rodeado de amigos y amigas. Son características propias de un lobo, le dan esa particularidad de ser. La seguridad de él es destacable, mas sin embargo es un factor que veo negativo hacia la conducta que toma en particular hacia Gato. Finalmente esta novela habla del abuso que ejerce Lobo sobre Gato. Eso es finalmente la trama de esta novela, ¿no? De la vida real. ¿Qué te deja la personalidad de Lobo como persona? ¿Qué sentimiento te dejó después de escuchar y luego de escribir esta novela? ¿Se refleja mucho esta personalidad de Lobo en muchos adolescentes? Pues para mí puedo ver la personalidad de Lobo en no solo los adolescentes, puedo verlo en las personalidades de muchos adultos. Su personalidad es como la personalidad de muchas personas en todo el mundo con poder. Como es tipo de personalidad muy alfa, muy agresivo. Es como ese tipo de personalidad. Y Lobo para mí es muy interesante porque cuando estaba escribiendo, después conocí todas las cosas que la maestra me digan. Estaba pensando que es muy similar que muchos presidentes en el mundo, muchos jefes de negocio en el mundo, mucha gente con, y no solo hombres tampoco, las mujeres con poder también, es una personalidad de poder. Pues tú lees el libro y tú puedes imaginar cualquier situación de Lobo, cuando Lobo, no sé, es en una tienda si ve el precio equivocado, él no va a aceptarlo, va a decir, ese es equivocado, quiero precio correcto. Y si la persona en la tienda tiene una pelea, él está listo para pelearlo. Es como es tipo de personalidad. Y creo que mucha gente quizá piensa en esas personalidades de los adultos como fuertes, agresivos así. Ese es de cómo se inventan cuando están adultos. Y no creo. Lobo es prueba que esos tipos de personalidades podemos ver muy, quizá más joven que pensamos. Entonces, wow, ok. Entonces, pues me imagino los presidentes del mundo, jefes así, pues preguntan sus maestras o en la escuela, así, probablemente van a decir, hoy no, siempre está peleando, siempre ¿qué está viendo en tele? Sus discursos, yo podría ver en sus discursos o sus conversaciones cuando tenía 15 años. Entonces, y no es mi invención, porque solo las cosas que la maestra me diga, pero creo que Lobo es muy profético de su personalidad, de esos tipos de personalidades de personas en poder. Y para mí me da miedo. Eso es porque, wow, ese tipo de persona, y también no quiero arruinar todo la historia de Gato Lobo, pero eso es como ese tipo de persona
quizá puede ser un presidente o como un jefe de así, pero es importante a saber ese tipo de personalidades. La novela trata el tema del sexo en adolescentes y nos maneja una edad de 16 años y algunos de 15, otros de 17. Se maneja como algo común en que a esa edad ya haya sexo entre los adolescentes. Obviamente la maestra pues se espanta cuando ve esto, ¿no? Ella está chapada a la antigua y este es un golpe muy fuerte para ella cuando ve estas situaciones. Yo obviamente no quiero contar la novela porque creo que es muy importante que al final Sí, no hay spoilers. se animen a leerla, ¿no? Pero sí es importante tomar esto porque es algo que los adolescentes ven como algo común, no pasa nada, tengo sexo con esta persona, si no salieron bien las cosas, pues lo tengo con el otro, no pasa nada. Pero algo que pasa en la novela es precisamente que la que pierde con todo esto, ambos pueden perder a lo mejor, pero sí Gato es la que sale más lastimada de esta relación, ¿no? Y creo que esa es la parte que impacta a la maestra, que finalmente decide involucrarse en esta situación. ¿Cuál es tu opinión al respecto de esto? ¿Nos puede dejar, ¿qué nos puede dejar de valioso esta novela que nuestros adolescentes la lean? Pues para mí no, este libro, algo muy importante es, nunca quería este libro hacer como un generalizar todos los adolescentes, tampoco por todos las maestras, los maestros, porque solamente es un ejemplo de esos dos estudiantes y eso la maestra. Porque especialmente con una cosa como sexo, eso es muy individual por como personas adolescentes y adultos, su percepción de así, sus opiniones, como siente de cosas. Pero perdón, quería como explorar solamente un ejemplo y de Gato y también de respuesta o reflejo de como maestra de eso. Es solo un ejemplo que sus percepciones de sexo. Pero algo de sexo, pues es parte de todas las vidas. Todas las personas es parte de la vida para pensar, no solamente como para hacer, ¿no? Es así, depende de la persona, edades, todas las cosas, pero existe en las vidas de todas las personas. Entonces creo que por los adolescentes van a leer este libro, también los maestros, los adultos. Ellos están pensando de sus opiniones de tópica, de sexo, de acoso, todos las temas, hay muchas. Solamente quiero ellos a pensar por sus mismos, que ellos piensan. Por ejemplo, si estaba en la posición de Gato, ¿qué voy a hacer? Entonces, por las maestras también. Si tengo estudiante como Gato, ¿qué voy a hacer? ¿O qué quiero hacer? ¿O qué pienso? Quiero este libro inspirar pensamientos de cada persona que está leyendo. Pero para los adolescentes, creo que es importante para mí que cuando ellos están leyendo, es algo muy integral para mí. Ellos van a decir o pensar, conozco una persona como así. O quizás soy una persona como así. O además eso, finalmente estoy leyendo un personaje que puede relacionarse. Eso es una cosa que es muy importante que quería hacer, muy, muy importante, porque no quería como un adolescente leerlo, especialmente cuando son cosas muy, muy sensitivas. Sexo es muy sensitivo por cada persona, especialmente los jóvenes. Como, eso no es real, no puedo relacionar de eso. ¿Quién es eso? Nunca conozco una situación así, pero cuando ellos están leyendo, me imagino que muchas, porque yo podría relacionar personalmente de pocos eventos de esa historia. Y mucha gente que conozco también me digan,
puedo relacionar esta escena, tampoco no quiero arruinar nada, pero eso es de como, esta escena puedo relacionar. Eso es la cosa que quería como hacer por este libro. Y fíjate, Pepe, que obviamente lo explica muy bien John y tú encontraste muy bien esa parte de la sexualidad en el adolescente. Pero también se toca el amor y encuentras qué frágil es el amor cuando esa barrera que hemos comentado, ese hilo pequeñito que hay, cuando se rompe y en este caso cuando atrapa a Clarita, a Gato, y pues ella vivió un amor profundo y la situación, no la vamos a comentar, John, pero bueno, es trágica y es lamentable. Pero qué bien tocaron el tema de sexualidad, pero también de amor. De acuerdo. Ese amor es parte porque pues están ellos, Lobo también, eso es de como superficialmente, quizás es de como, oh no, Lobo está manipulando amor o así, pues quizás sí, pero también como Gato los dos están explorando el concepto de amor, porque son jóvenes, entonces no tienen mucha experiencia de así. Y lo que Entonces sí, es parte. Y lo que tú decías, John, que es muy importante hablarlo, que eso es como la principal herramienta, discutirlo, hablarlo, reflexionar sobre ello. Por Platicábamos supuesto. con unas profesoras de Colombia y nos contaban un proyecto que había ganado un profesor en la Colombia rural que había ganado un premio porque los índices de embarazo adolescente habían bajado en la escuela en donde trabajaba pero drásticamente, y le preguntaban qué era, qué hacía, cuál era su método, cómo lo trabajaba, y él decía pues que simplemente hablaba con los estudiantes, que reflexionaban sobre esos temas, que preguntaban cosas, que respondía, que investigaban. Entonces también esa era esta otra cosa de lo que tú dijiste, hablar, lo que a veces es un tema tabú, y el tabú hace que las cosas se vean desde un lado negativo, y entonces empiezas a buscar respuestas por internet, en foros, con amigos, cuando puedes tener a lo mejor otras fuentes de información pues más fidedignas y eso, reflexionarlo, que lo platiquemos, que hablemos de esos temas. Sí. Y la cosa más importante también es quería hacerlo con 100% de sinceridad, de la verdad. No quería mentir, no quería inventar. Es muy importante por los adolescentes y también los adultos, para no mentirlo. No quería mentir nada. ¿Qué pasó con Gato? ¿Dónde está Gato? Eso es la pregunta. La verdad, sí, estoy pensando que exactamente que puedo responder, porque tú conoces desde del final del libro, entonces, pero la verdad, yo no sé. Yo tampoco. Estoy muy curioso, pero no lo sé. No, yo tampoco lo sé y creo que es parte de que los que nos van a ver próximamente, que van a ver esta entrevista, se animen a leer Gato y Lobo, porque finalmente Gato y Lobo es una novela que está hecha para nuestros jóvenes, para poderlos ayudar un poco en este difícil camino de la adolescencia. Para mí es un libro maravilloso, de verdad me encantó mucho y por eso estoy haciendo esta entrevista. De verdad, muchas gracias por considerarme y espero de verdad que este libro lo lea mucha gente y sobre todo nuestros adolescentes. Muchísimas gracias por mi invita por esta entrevista. Fue mi placer por esta conversación. Muchas gracias, José López. Además te Gracias. quiero decir que cuando entrevistan a John fuera de cámara, él dice que es de Coatepec, de Veracruz. ¿De dónde eres, Dios. John? Una broma siempre dije que sí, soy de Coatepec, de Veracruz, es muy cerca de Jico. Claro, está padrísimo. Sí, Ya está. cuando vengas te llevaremos otra vez. Ay, gracias. Muy Pues bien, gracias. Pepe. Pues muy agradecido con ustedes. Vamos a terminar la entrevista y en un ratito la subimos a Facebook y te mandamos una liga para que la compartas por medio de tus redes sociales, que también tienes un montón de seguidores, Pepe. Pues ahí estamos haciendo la lucha. La verdad es que lo hacemos con mucho cariño y con la finalidad más que nada de ayudar.
Nos vemos el jueves Gracias. 4 a las 4 de la tarde. Claro que sí. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Bye, Pepe. Gracias. Chao. Listo. Espera, ¿sí es el tour?